Buen día, jóvenes. En esta ocasión nos toca trabajar con la cultura virreinal en el México actual. Si anteriormente exploramos Mesoamérica y cómo quedaba conformada, así como las características de las culturas indígenas que aún prevalecen hoy en día, ahora nos toca enfocarnos en la herencia española a raíz de la conquista, pero también en las influencias de otras culturas que fueron traídas a la Nueva España, como los africanos, o que posteriormente a la conquista han llegado a nuestro territorio. Este contenido lo puedes también ubicar en las páginas 230 a 233. Te invito a abrir el documento o la página en la que realizaste tu nube de ideas y observar o recordar las palabras que utilizaste en tu actividad. ¿Observas algunas palabras en común con esta nube de ideas? Algunos de los conceptos que podías destacar son mestizaje, sincretismo, catolicismo, evangelización, siglo XVI, corona española, dominicos, agustinos, frailes, los jesuitas, franciscanos, independencia, porque cuando el virreinato termina, comienza el periodo de independencia, epidemias, valles, mandatos, cerdos, vacas, cultivos de abeja, de trigo, rompope, chiles en nogada. A lo mejor recordaste algunos platillos que el año pasado te tocó trabajar incluso dentro del Club de Conocimiento Regional y que eran de influencia española. Si te das cuenta, había una serie de palabras que podían provenir desde el ámbito de lo social, lo político, lo económico, lo religioso, porque en la etapa del virreinato nos vamos a topar con que hay un gran cambio en todos estos sentidos. Y vamos a ver que así como anteriormente había una forma de autoridad, en este momento también va a haber una distinta forma de gobierno y una distinta forma de cultura en general. La riqueza cultural de México, nosotros podemos decir que es el producto del mestizaje. Este mestizaje o mezcla de culturas se va a ver manifestado en la lengua, en la música, en la danza. Tú sabes que podemos observarlo en las artesanías, en la gastronomía, en las fiestas, en las tradiciones, la arquitectura y muchas otras manifestaciones. En el virreinato, a consecuencia de la llegada de los españoles y de la integración de otras culturas que ellos traían como resultado de la esclavitud o como resultado de su interrelación con frailes europeos o de diferentes procedencias que llegaron a Nueva España, vemos que en nuestro territorio existe esta influencia de diferentes procedencias. Y hoy en día esa diversidad cultural que llegó a nuestras tierras ya es una parte integrada a nuestra identidad. Un ejemplo muy claro de esta diversidad cultural y del mestizaje es la lengua, ya que en el virreinato integró palabras de origen árabe, gallegas, vascas, andaluzas, entre otras. Adaptó también las palabras originarias del náhuatl, el otopame y maya, y también adaptó ciertas palabras originarias de la lengua africana, del inglés y el francés. Un ejemplo de esta adaptación del náhuatl al alfabeto latino o al alfabeto que nosotros usamos hoy en día fue que se eliminó la letra L al final de las palabras y se sustituyó por la letra E. Y en otros casos también fueron sustituidos los sonidos S, J y X por la SH, el sonido sh. Podemos ver que, por ejemplo, coyotl se sustituye por coyote, aguacatl por aguacate y tomatl por tomate. En cuanto a la religiosidad, sabemos que la conquista tuvo dos objetivos particulares. El primero era expandir su territorio, el segundo era llevar a cabo la evangelización o bien introducir el catolicismo entre los indígenas. Como puedes ver en la diapositiva, de izquierda hacia derecha, tenemos primero a los franciscanos, los agustinos y a los dominicos. Estas fueron las tres primeras órdenes que llegaron a nuestro territorio. Aunque no nos lo menciona nuestro libro, los jesuitas también fueron una orden religiosa muy importante que llegó a Nueva España, porque los jesuitas permitieron que se llevara a cabo la fundación de una gran diversidad de escuelas, en las cuales no solamente aprendían los españoles, sino también los indígenas.
Y también gracias a los jesuitas se funda una institución muy importante del virreinato, que fue la Compañía de Jesús. Sabemos que hay ciertos frailes que estaban en contra de las manifestaciones de los indígenas nativos, pero también hubieron otros frailes que defendían los derechos de ellos, y entre estos últimos vemos a Vasco de Quiroga y a Bartolomé de las Casas. Te darás cuenta que cada una de estas órdenes religiosas tiene una característica que la distingue de las demás. En el caso de los franciscanos, su fundador fue San Francisco de Asís, como el nombre mismo lo indica, ¿verdad? El lema de ellos es paz y bien. En Europa, los frailes capuchinos tenían una vestimenta de color marrón y también algunos de ellos llegan aquí a Nueva España, por lo que sobre todo este color de vestimenta los caracteriza, aunque también podían vestir el hábito en color gris o negro. La característica que más destaca de ellos en cuanto a espiritualidad es vivir la pobreza y la fraternidad. Y tenemos algunos santos conocidos de ellos como Santa Clara de Asís o San Maximiliano Kolbe. Para los agustinos vemos que es una orden fundada por el Papa Inocencio IV. Ellos también tienen un lema que es un solo corazón y una sola alma en Dios. Algunas de las características de la espiritualidad son que ellos llevaban a cabo la vida en comunión, también la actividad apostólica según las necesidades de la iglesia o la entrega al trabajo manual e intelectual. Uno de sus santos más conocidos es Santa Rita de Casia. Para los dominicos vemos que el fundador es Santo Domingo de Guzmán. El lema de ellos es alabar, bendecir y predicar. El hábito es en color blanco con una capucha negra, también visten con un escapulario y un rosario. Sus características más destacadas de espiritualidad son la oración, el estudio y la predicación. Y tres de sus santos más conocidos son Santo Tomás de Aquino, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Finalmente, para los jesuitas, el fundador es San Ignacio de Loyola. El lema de ellos es para mayor gloria de Dios. Ellos no portan un hábito en particular, pero como vemos en la imagen, pueden llegar a vestir un hábito en color negro, un traje en color negro. Para ellos, las características de espiritualidad sobre todo son el servicio y la labor educativa, y sus santos más conocidos son San Francisco de Javier y San Alberto Hurtado. Es muy importante que reconozcamos sobre todo las características de la espiritualidad de cada una de estas órdenes religiosas, porque ellos cuando llegan a Nueva España, estas características de espiritualidad es lo que empiezan a destacar a través de sus acciones. Por ejemplo, vemos que los jesuitas justamente llevaron a cabo la labor educativa entre los indígenas y españoles al llegar a estas tierras. En cuanto a la estructura social en el virreinato, vemos que tuvo como base el mestizaje o la mezcla entre culturas. Los españoles dividieron los antiguos señoríos que se habían formado desde la época prehispánica en reinos, provincias, distritos y alcaldías, y vamos a ver que en esta ocasión la base del gobierno van a ser los municipios. Además de la pirámide que ya conocemos de las castas, porque hemos hablado de ellas en otras sesiones, vemos que hay otra pirámide que se va a conformar por las principales autoridades en este momento. Acuérdate que aunque había un virrey en las nuevas tierras, todo este poder partía de la corona española, es decir, en la punta se encontraba dando las principales órdenes el rey español, seguido por el Consejo de Indias, que era una institución encargada de aconsejar justamente al rey, la Casa de Contratación de Sevilla, que eran los encargados de fomentar la navegación en los nuevos territorios a los que se llegaba, de administrar toda esta situación en cuanto a la navegación. El virrey sabemos que era el representante del rey en las nuevas tierras. Estaban también las audiencias, que eran, por decirlo de alguna forma, el poder judicial o los encargados de administrar los castigos o alguna forma de represión en los nuevos territorios, y estaban también los gobiernos locales por parte de los gobernadores y ayuntamientos. En cuanto a la tecnología, vemos que los españoles introdujeron los molinos, los trapiches, la rueda, el hierro, el arado y diferentes técnicas de cultivo. Nos vamos a dar cuenta de que los molinos, pues como el nombre lo indica, ¿verdad?
eran una especie de artefacto o maquinaria que servía para moler utilizando pues una energía, ya sea la fuerza del viento o del agua, o un motor, ya fuera térmico o eléctrico en la actualidad. Los trapiches también son un tipo de molino, pero que en este caso se utilizaba para extraer el jugo de determinadas frutas. También podía servir, por ejemplo, en las haciendas para el trabajo de la caña de azúcar. El arado, por su parte, pues es una herramienta de labranza que se utiliza en la agricultura para abrir los surcos. Actualmente vemos que se puede usar a modo de maquinaria, una especie de carrito, pero antiguamente era muy sencillo en madera y se lleva a cabo justamente para remover el suelo antes de sembrar. Entre las técnicas que trajeron los españoles, ellos empiezan a poner de moda el monocultivo, que se sembrara sobre todo una especie única vegetal o un solo elemento. Por eso vemos que de repente empiezan a destacar las haciendas específicas en Enequén, pero también había haciendas propias de trigo, de la vid, del olivo, entre otras. En cuanto a la tecnología indígena que prevaleció, estaba el uso del telar y de las tintas de plantas y minerales. En cuanto a las festividades, la música y la danza, vemos que aún se conserva la herencia española, indígena y africana. Algunos ejemplos de esto son las canciones purépechas de Michoacán, que reciben el nombre de pirecuas. Estas tienen una influencia indígena, europea y africana y son canciones cantadas tanto por hombres como por mujeres. Pueden hablar de diversos temas, desde la historia, la religión, la naturaleza, pueden hablar de la mujer o de la vida. Otro ejemplo es la de la danza de los parachicos de Chiapa de Corzo. Ellos manifiestan este sincretismo con la cultura española porque usan maracas, pero también usan máscaras elaboradas en cedro en las que ellos imitan los rasgos de los españoles. Otro ejemplo que seguramente conoces muy bien es la de los voladores de Papantla en Veracruz, o los carnavales, que también son una herencia de la Nueva España, porque a través de la vestimenta, de los carros alegóricos, la comida, los bailes, vemos que se manifiestan de forma propia en cada una de las regiones, pero es una tradición traída desde Europa. O incluso las procesiones de Semana Santa, que seguramente fueron promovidas por los frailes. Incluso las posadas en las épocas decembrinas serían una herencia traída por los españoles.